Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean cada uno de sus vidas en este día, martes 25 de abril del año 2025. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, y digno de gloria, de honra y de alabanza. Todo poder, todo honor y toda gloria es suya, Señor amado Padre. Venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Padre Celestial, reconocemos nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestros errores, nuestras faltas, Señor, que hemos cometido delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, no nos pagues conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que conforme a la multitud de tus piedades. Ten misericordia, Padre, de nuestra nación, de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestros corazones, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, y no hemos escuchado tu palabra, ni hemos atendido a la voz de los que predican tu palabra, y hemos ido conforme al consejo de nuestros corazones, de nuestras mentes, y nos hemos apartado cada cual por su camino. Pero hoy clamamos a ti, Señor, por misericordia, por mi vida, por mi hogar, por mi familia, por mis pueblos, por mi nación, Señor. Padre, ten misericordia. Inclina tus ojos, Señor, y tu oído esté atento a nuestro clamor, Señor, porque necesitamos de ti, Señor amado. Perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra maldad. Ten misericordia, Señor, y lávanos con agua pura, Señor amado, con agua limpia. Cambia este corazón de piedra y pon corazón de carne, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado y libértanos de toda esclavitud. Rompe esas cadenas, Señor, de esclavitud al pecado, Señor amado Padre. Y otórganos don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia. Que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada corazón, para que en su corazón te crean, Señor, y con su boca confiesen que tú eres el Salvador, para que ese camino al paraíso, Señor amado Padre, se haga manifiesto a sus vidas, porque solo en tu sangre, Señor, hay remisión de pecado, Padre amado. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, mi Rey de Gloria, sino solamente usted. Hoy, Señor, que haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por entregar tu vida en la cruz a cambio de nosotros los pecadores. No nos dejes, Señor, y libértanos, líbranos. Ten misericordia y rompe esas cadenas de esclavitud en el adúltero, el fornicario, el brujo, el hechicero, el satanista, el homosexual, la prostituta, la lesbiana,
el traficante de armas, traficante de droga, el asesino, Señor. Libértalo el día de hoy. Y que hoy, Señor, empiece su vida diferente. Camino al paraíso, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, vamos a abrir las escrituras en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso número 1. Y leemos la poderosa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amados amigos y hermanos, hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema Camino al paraíso de Dios, a ese paraíso, a esa tierra nueva y cielo nuevo, la nueva Jerusalén, aquella ciudad que vio Juan en visión, que Dios le mostró para aquellos que son sus hijos. Aquel lugar donde Cristo dijo a su discípulo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero hay un camino hacia ese paraíso. Y en ese camino se debe caminar en el Espíritu. En ese camino es un camino de santidad, un camino de verdad, un camino apartado de este mundo. Cuando digo apartado de este mundo, no digo alejado de las personas, sino de este mundo de maldad, de iniquidad. Porque si nos alejamos de las personas, no habría quien les predique. Y no habría una esperanza para usted, mi amigo, mi amiga. Pero hoy, mientras tengas vida, tienes esperanza de entrar a ese camino hacia el paraíso. Y Dios hace una invitación al hombre. Y Dios le invita hoy a usted a un arrepentimiento, a un convertimiento, a que deje ese camino de oscuridad, de iniquidad y de maldad. Lo que Dios le dice al hombre es: deje ese camino. Si usted no deja ese camino de iniquidad, de pecado, de oscuridad, de maldad, irá a una condenación eterna. Porque dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, pero no de una manera como nosotros queremos llevar la vida. Porque muchas personas dicen: yo lo tengo a Cristo en mi corazón desde niño,
pero eres fornicario, adúltero, borracho, brujo, hechicero, asesino, prostituta, ladrón, fornicario, adúltero, homosexual, prostituta, lesbiana, estafador, sicario. Tienes odio, rencor, resentimiento, orgullo, vanagloria, jactancia. Practicas orgías, las brujerías, la idolatría, la hechicería. Y ese no es el caminar que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted lo camine, ni que vive en la carne. Porque la carne es enemistad contra Dios. Los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Las obras de la carne son contra el Espíritu. Y el Espíritu se opone a aquello. Por eso, dice él, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque en la ley no había forma alguna de salvarse. Era el conocimiento del pecado. Pero Dios, en su plan de salvación para usted y para mí, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, crucificando a su Hijo en la cruz para remisión de los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó el pecado de todos nosotros para que esa ley del pecado y de la muerte, ahí Él tomara nuestro lugar. Y Él tomó su lugar. Pero ahora usted y yo algo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es conforme dice la Escritura. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero usted tiene que apartar su pie del mal. Dice la palabra, gloria sea el Señor, ahí en el libro de los Salmos. En el Salmo 51, donde reconoce David su pecado. Y donde él reconoce el pecado y le pide a Dios que le dé un nuevo corazón. Porque Dios quiere hacer un nuevo corazón en usted. Pero en Proverbios 28, el verso 13, dice la Escritura: ahí en el verso número 3. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y Dios quiere hacer misericordia con usted, para que pueda ir a ese camino al paraíso. Y ese camino al paraíso está en Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. Y si usted no escoge ese camino, usted no confiesa con su boca a Jesús como su Señor y su Salvador, no entrará ese camino hacia el paraíso. Para usted estar en el paraíso, para usted estar en el cielo, para usted ir al cielo, su nombre
debe estar registrado en el libro de la vida del Cordero. El que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la Escritura. Y ese lago de fuego es real, es verdadero, tan verdadero como el cielo. No es un mito, es una realidad. Y hoy tiene que usted despertar esa realidad. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dice el verso 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y hoy Dios quiere hacer algo con usted. Quiere librarlo del pecado, de la muerte, por medio de Jesucristo. Isaías capítulo 55. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, verso 6. En Isaías 55, Dios le hace una invitación a usted. Le hace una invitación a su pueblo, le hace una invitación al hombre. Y los llama y le dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Venid. Y hay que venir a Él. Dice, inclina vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Dios te está llamando, mi amigo, mi amiga. Pero quieres que hoy inclines tu oído, que hoy lo escuches, que hoy vengas a Él y que hoy oigas su palabra y vivirá vuestra alma. El que oye esta palabra, dice el Señor. El que oye esta palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Y hoy Dios quiere que tomes el camino al paraíso, que creas en Él, que hoy inclines tu oído y le creas, y que hoy vengas a Él, que hoy vengas a Él para que salve tu alma, para que viva tu alma, y te invita a que lo busques. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa quién tú seas, no importa cuánto pecado tengas, no importa cuántos años de maldad y de iniquidad hayas vivido, no importa cuánto pecado hay en tu corazón, cuánta maldad de odio, rencor, orgullo, dolor en tu corazón, tristeza, amargura. Hoy, búscalo, que hoy puede ser hallado. Deja hoy tu camino de iniquidad, esos pensamientos de maldad, y vuélvete a Jehová, quien tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él quiere perdonar tu pecado. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. Y hoy hay una oportunidad para usted, mi amigo, mi amiga,
de alcanzar aquella salvación, de alcanzar la vida eterna, apartándose del pecado. Porque claramente está: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, en Cristo Jesús. Pero hay un requisito, y ese requisito es que no andes conforme a la carne, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Y la carne te lleva al pecado. La carne, mi amigo, mi amiga, es semejanza de pecado. Por eso, para que se cumpla la ley de justicia en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso vino Cristo. Para que en esa semejanza de carne y de pecado tome el pecado del mundo entero. Pero dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque han tenido un encuentro con Jesús. Hemos nacido de nuevo, de agua y de Espíritu. Hemos nacido de nuevo y podemos ver el reino de Dios. Hemos nacido de agua y de Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, dice la palabra. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es necesario que hoy te apartes del pecado. Es necesario que hoy tomes el camino al paraíso. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es importante que hoy tomes el camino al paraíso. Y ese camino está en Jesús, para que su justicia sea imputada sobre su vida. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy te invito, mi amigo, mi amiga, a hacer la oración de fe. Hoy te invito a que recibas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, para que tomes ese camino al paraíso. Dice Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, y con esto culminamos. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Escuche bien la invitación de Dios para su vida. Y dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y hoy Dios te invita a entrar por esa puerta estrecha y tomar el camino que lleva a la vida. Ese camino al paraíso. Y Jesús dijo: yo soy el camino. También dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que si hoy quieres ser salvo, escoge el camino hacia el paraíso. Si así quieres hacerlo, repite conmigo la oración de fe, aceptando a Cristo como tu Señor y tu Salvador,
para que entres ese camino al paraíso, para que perseveres en él, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quieres ser salvo? Toma la decisión ahora y deja ese camino de iniquidad, ese camino de impiedad, ese camino de oscuridad, ese camino de pecado, ese camino de alcohol, de droga, de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, de homosexualismo, de lesbianismo, de borrachera, de brujería, de hechicería. Deja ese camino, el cual te lleva a la condenación eterna. Y recuerda que Cristo te ama. Y por eso entregó su vida en la cruz, para que no vayas a una condenación eterna, sino que el día de hoy tome la decisión y te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. Entonces nuestro Dios tendrá misericordia de ti y borrará todos tus pecados, y tu nombre estará inscrito en el libro de la vida del Cordero. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco mi maldad, mi iniquidad. Pero también reconozco que tú eres el Señor y Salvador, que no vino a condenarme, sino a salvarme. Confieso mis pecados, Señor, y te pido que me perdones, que me laves con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario en propiciación de mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa, para cuando vengas en tu reino a juzgar a las naciones, Señor, yo no sea condenado y puesto del lado izquierdo como los cabritos, sino en el lado derecho como las ovejas de tu prado. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante siga estos consejos. Ore todos los días, lea la palabra. Asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuarto, de testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Vamos a salir de la transmisión en tu presencia. Llévanos con bendición, guárdanos y apártanos de todo mal. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.